Buenas noches amigos. Los que estáis viendo esto en YouTube, que sepáis que hacemos esto en directo en Twitch. Que sepáis que tenemos un maravilloso canal en YouTube donde resubimos todo, aunque eso ya lo sabéis. Una cuenta en Instagram donde no hacemos apenas nada, pero es bonito. Y una cuenta en Twitter, en Twitter donde sí que pues ponemos cosas más o menos interesantes y compartimos cosas interesantes o no interesantes, y a veces nos reímos de la gente que tiene creencias un poco raras. Somos así. Somos unos hijos de puta. Del método científico. ¿Quién lo diría, en un canal de temática paranormal y misteriosa, que íbamos a ser unos hijos de puta cientifistas? Pues eso somos. Y ahora vamos a hablar del caso paranormal más famoso de España, probablemente. El caso Vallecas. El caso Vallecas, como veremos a lo largo de la charla esta, tiene una importancia enorme, tanto para el mundo paranormal del misterio en España, como a nivel mundial, ¿vale? Fue, desde luego, en toda Latinoamérica y en España, el primer caso documentado por la policía en el que se afirmaba que lo que allí sucedía eran inexplicables, hechos misteriosos e inexplicables, y que no podía deberse a otra cosa que a alguna historia paranormal o sobrenatural, que allí estaban pasando cosas y no sabían cómo ni por qué. ...17 de julio de 1991. Nuestra protagonista es Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 17 años. Ese fue el día que murió. 17 de julio del 91. Un año después, justo un año después de su muerte, la familia llama a la policía, diciendo que en la casa hay golpes, ruidos, que vuelan objetos, que ya no pueden más, que están sufriendo un acoso de algo que no pueden describir, y que ya no pueden más. Es el padre el que llama. Desde el departamento de policía, al escuchar al hombre, para intentar descartar la idea de que esté bebido, que esté ebrio, que esté drogado, que esté enfermo, que no sepa lo que dice, le piden, por favor, que ponga el teléfono a otros miembros de la familia. Y así lo hace, ¿no? De hecho, el teléfono pasa por casi todos los miembros de la familia. Una familia conformada por padre, la madre y 4 hermanos, 4 niños, 2 chicos y 2 chicas. Ya que, la quinta hermana, Estefanía, fue la fallecida. Y efectivamente constatan los otros miembros de la familia que allí lo que está pasando, lo que está diciendo su padre es cierto, ¿no? Que oyen pasos, puertas, oyen ruidos muy fuertes, ruidos que no puede ser, que no es un mechero cayéndose al suelo, no es un ruido de arrastrar algo, es un ruido muy exagerado. Llaman a la policía, y cuando la policía llega, la familia está en el portal de abajo, está en la calle. No aguantaban más dentro de su casa. Cuando la policía sube al piso, se encuentra con que en el comedor habían estado poniendo colchones y que llevaban ya mucho tiempo durmiendo todos juntos en el comedor, porque no soportaban dormir en las habitaciones. Constatan que hay un punto clave en todo este caso, y es uno de los cuartos de baño pequeños. Es un piso de una familia de un poder adquisitivo medio bajo, un piso con habitaciones pequeñas, con muchas habitaciones pero pequeñas, una familia muy numerosa, en un barrio, Vallecas, ¿no? Un barrio obrero normal. Y en uno de los 2 baños, de hecho, lo tienen cerrado, lo tienen inutilizado, no lo gastan,
porque allí pasa todo, ¿no? Allí es donde pasa lo que más pasa allí. La policía, revisando la casa, se da cuenta de que hay cuadros al revés. Hay cuadros que están al revés, hay cosas que están al revés, ¿no? Boca abajo, las fotos, cuadros, crucifijo. Luego volveremos a esto. La familia les dice que en una de las habitaciones, que tiene 2 camas pequeñas, sucede algo muy extraño. Y es que si te sientas en una cama a dormir, te tumbas a dormir en una cama, es habitual despertarse en la cama de enfrente, ¿no? Como que algo te cambia de cama. La familia le dice a la policía que estas cosas suceden cuando se apagan las luces. Así que los policías, el inspector y unos cuantos policías más, 3 o 4, dicen, vale, pues vamos a hacer la prueba. Se juntan todos en el comedor y apagan la luz. En el momento de apagar la luz, se abre un armario, una puerta de un armario típico mueble de televisión, pero como muchas veces, ¿no? Pum, 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 haciendo mucho ruido. No es que se abriera, sino que se abre de forma violenta repetidas veces. Inmediatamente el policía que estaba al lado del interruptor enciende la luz y proceden a revisar el armario para ver si hay algún tipo de mecanismo, hilos, cables, algo que pudiera hacer eso, ¿no? De alguna forma intentan entender que la familia les está tomando el pelo de alguna forma, o si alguien les está tomando el pelo a la familia. Allí no encuentran nada. Buscando por la casa, se acercan al patio, es un patio de luces, y estando por ahí por la cocina, oyen un estruendo, pero espectacular, como si hubiera caído una lavadora desde el último piso hasta abajo por el patio de luces, ¿no? Por el patio interior. La policía se asoma y allí no ven nada. No ven nada, pero es que tampoco oyen voces de otros vecinos o luces de otros vecinos, como sería normal, ¿no? Si sucede pues algo así, como un golpe tan fuerte en el patio interior. Algunos de los policías no soportan lo que está pasando en ese piso y se marchan, se van de allí, bajan y suben otros compañeros a relevarlos. Esto es el inicio de la oficialización de algo que venía pasando de mucho tiempo antes. Un año antes de la muerte de Estefanía, recordemos que esto estaba pasando un año después de su muerte, pues un año antes, 1990, Estefanía había participado en una ouija con sus amigas, ¿no? Para intentar contactar con el novio muerto de una de ellas. Estaban en el colegio, se habían metido en la biblioteca del colegio. No os imaginéis una biblioteca como Hogwarts o como una biblioteca de una universidad, pues es un colegio. Una biblioteca suele ser un aula normal, pero que tiene pues estanterías con muchos libros para los chavales. Recordemos que en ese año ella tenía 16. No os imaginéis, pues es una universidad, es un instituto, un colegio. Y estando allí en la biblioteca encerrados, están haciendo las preguntas de la ouija y bueno, pues notan ciertas cosas. Una de las hermanas de Estefanía estaba allí con ella, pero ella no estaba participando en la ouija y estaba apartada, tenía mucho respeto a estas cosas, pero sí que estaba viéndola, estaba en la misma habitación y sí que veía lo que pasaba. Y en un momento determinado entra una profesora, los descubre haciendo la ouija y coge el tablero y lo lanza al suelo. Justo antes de esto, cuando estaban haciendo la ouija, estaban utilizando un vaso pequeño, un vaso como de carajillo, de chupito. Y dentro del vaso se había generado una especie de humo, como una niebla blanca. Al entrar la profesora a coger ese tablero y tirarlo al suelo, se rompe el vaso y ese humo sale directamente hacia Estefanía, que lo inhala, como si estuviera inspirando. El humo va directo hacia ella. Eso lo confirmó tanto las chicas que estuvieron allí como la hermana de la propia Estefanía. Vamos a ver que a lo largo de esta historia hay muchas cosas como más o menos objetivas, oficiales o que pueden ser fruto de la sugestión, pero hay otras, como esta en concreto, que dependen únicamente de lo que digan otras personas, ¿vale? Al final os contaré qué es lo que yo creo que pasa aquí.
recordemos que a finales de los 80, principios de los 90, en España era casi moda. Bueno, casi no, era una moda esto de todo el tema espiritista, misterio. En España, desde la muerte de Franco, en el 74 fue, tuvimos que recuperar toda la corriente New Age que en Estados Unidos llevaba desde los 60 y tantos. Teníamos que recuperarla de golpe, ¿no? Por eso vivimos la movida, vivimos el auge del punk y el auge y caída del punk y el rock en España para dar paso al bacalao. Pero bueno. Y en ese grupo de cosas estaba esa espiritualidad nueva, ese fenómeno ovni, ese intento de estudio científico de los espíritus, de los fantasmas, de todo esto. Y claro, yo lo recuerdo cuando era pequeño, que esto era una moda y había muchísimo material, había colecciones. Yo tengo ahí en la biblioteca de fuera una colección Otros Mundos, que es una colección clásica, legendaria de todo esto. Y entonces, pues como que no era algo raro que los chiquillos hicieran esto, ¿no? Seguro que muchos de vosotros cuando erais pequeños habéis hecho una ouija, en plan broma, en plan jiji, jaja. Entonces, a partir de ese día, ¿no? Empieza a mostrar comportamientos extraños. La familia llega a pensar que Estefanía está poseída. No es que fueran creyentes, muy, muy creyentes, pero viendo lo que estaba pasando y habiendo confirmado tanto la hermana como ella misma que habían hecho una ouija, la idea de la posesión estaba rondando en el ambiente, ¿no? Podía ser. De vez en cuando se quedaba como paralizada, como en coma, en un coma, digamos, ligero. Se quedaba mirando un punto fijo, a veces dejaba de respirar y había que como empujarla, ¿no? Para que volviera en sí. Y cada vez que salía de ese trance, decía que había estado viendo un pasillo, que al fondo del pasillo había como unas nubes blancas, que habían personas que la llamaban. Que la llamaban no por su nombre, sino que le hacían gestos para que fuera. Siguió pasando el tiempo y muchas veces se quedaba mirando un punto vacío en un rincón de la casa y decía palabras ininteligibles, como en un idioma desconocido. Esto, junto con la idea de pensar que estaba poseída, pues claro, cuadra bastante en la mitología de las posesiones. Veía en las paredes y en el suelo, veía sombras como proyectadas, sombras como si hubiera alguien de pie en la habitación y proyectara la sombra contra la pared. Ella veía las sombras, no es que viera una mancha negra caminando, como a veces vemos en los vídeos de paranormales y tal, sino que ella veía las sombras proyectadas en pared y suelos de supuestas personas que estuvieran allí, aunque allí no había nadie. Y esto se lo decía a las hermanas y a sus hermanos, ¿no? En una ocasión, se le dio un flux, un aire, y se cayó al suelo. Cuando su hermana fue a ayudarla, una de sus hermanas fue a ayudarla, se encontró que estaba como levitando, que estaba separada del suelo más de un palmo y que estaba sacando espuma blanca por la boca. Lo primero que hicieron fue llevarla al hospital. Las pruebas que hicieron allí, y a partir de los testimonios, pues, concluyeron que podría ser algún tipo de epilepsia que podría padecer esporádicamente. Y la epilepsia, hay ciertos tipos de epilepsia que modifican de alguna forma el cerebro, de tal forma que podría tener estas visiones, podría tener pues eso, ¿no? Imágenes hipnagógicas no reales, podría ser debido a un tumor, por ejemplo, también. Pero algo curioso es que los hermanos de Estefanía, años después, estoy hablando de hace pocos años, 2, 3, 4 años, reconocen que jamás tuvieron conocimiento de ninguna prueba
de que no se hiciera ninguna prueba, no tienen resultados de hospitales, no tienen nada de eso. Tienen la opinión de un médico que les dijo que probablemente sería epilepsia y les recetó unas pastillas para cuando tuviera una crisis, pues mantenerse lo más estable posible y bueno, no caer en un arrebato de estos, ¿no? Y hacerse daño. La familia dice que no siempre que pasaba esto terminaba en un desmayo, en babas, en no sé, en síntomas de epilepsia, sino que a veces simplemente se quedaba mirando a un sitio fijamente, empezaba a reírse, los miraba con los ojos como si no fuera ella, ¿no? Como si fuera otra persona, los miraba y se reía de ellos sin moverse, fijamente. A veces veía lo que ella decía que era la Virgen. Veía a la Virgen, veía monjes en su habitación, sentados en su cama. Veía monjes con hábitos, típicos monjes franciscanos y de este estilo. Cada vez que salía de uno de esos estados de trance, repetía lo del pasillo, que veía un pasillo, que veía nubes al fondo y que veía gente que le animaban a ir. El día de su muerte, la chica le dijo, estaban pintando la casa en ese momento para que, como dato, ¿no? Estaban repintando la casa, la estaban pintando ellos mismos. Y Estefanía fue a hablar con su madre y le dijo, mamá, voy a morir más pronto que tú. La madre le dijo, pero bueno, ¿cómo dices eso, no? Si a ti aún te queda mucho por vivir. Y ella le dijo, no, yo de esta noche no paso. Esto es brutal, ¿eh? Esto lo dice la madre, lo confirma la madre. Al ver a su hermana, después de eso, se puso como en un estado como berserker, ¿no? Se puso como a atacarla como de una forma animal, bestial, incluso ponía las manos así, como si tuviera garras, ¿no? Ponía las manos así, como si fuera un animal o algo así, y saltó sobre su hermana para atacarla, saltó como cuando salta un puma, yo qué sé. Su hermana reaccionó, se apartó. Tendréis que ver una foto de Estefanía. Estefanía era una chica de 17 años en ese momento, pero era una chica, digamos, grande y gruesa. No era una chica pequeña y delgada. O sea, ver una chica tan grande saltar sobre ti tiene que ser imponente. Y su hermana se apartó. Entonces ella cayó, se dio un golpe y volvió a tener uno de estos ataques supuestamente epilépticos. Le dieron una pastilla y se acostó. Un rato después se levantó de la cama, dijo que tenía la boca seca, que le dolía la cabeza. Llegaron a preguntarse si puede que hubiera tomado algún tipo de drogas, pero claro, sus hermanas y hermanos estaban muy pendientes de ella, y ella es una chica que ni bebía ni tomaba drogas, no salía, apenas tenía amigos como de ese estilo, ¿no? De salir de fiesta y tal. Tenía 17 años, pero no era muy de salir. Entonces, y mucho menos en los últimos tiempos que había estado pasándole todo este rollo, ¿no? Estaba muy controlada. Le dijeron, pues nada, cena, bebe agua, hidrátate bien. Y ese día ella cenó como un día normal y se acostó. Durante la noche, su hermana, que dormían en la misma habitación, oyó un ruido. Entonces se despertó, encendió la luz y vio a Estefanía, que estaba sentada en la cama, incorporada en la cama, con la cara como si no estuviera allí, descompuesta, ida. Se levantó, hizo un gesto, como si le faltara el aire, como que no podía respirar, pero no hacia su hermana, ella lo hizo a la nada. Hizo un gesto y se cayó al suelo. Llamaron enseguida al hospital, llamaron a urgencias y cuando subieron a recogerla, ella le dio un beso a los hermanos, les dio un beso a cada uno y se la llevaron en el SAMU. Una hora y pico después de eso falleció en el hospital. En la autopsia figura la causa de la muerte como muerte sospechosa. Muerte sospechosa
claro, en el año 91 los métodos no son los mismos que ahora. En el año 91 probablemente no sería algo normal las pruebas de ADN ni nada así, por ejemplo, en casos policiales. Ahora veréis por qué lo digo. Pero muerte sospechosa suele ser una excusa para muerte. No sabemos cómo se ha muerto, ¿no? Ni de qué se ha muerto. Los hermanos, a lo largo de los años, piensan, hombre, si realmente tenía una epilepsia diagnosticada, lo suyo es que en la causa de la muerte figurara algo al respecto, ¿no? Muerte por crisis epiléptica, no sé, se ha dado un golpe, algo. Y ponía simplemente eso, que no estaba clara la muerte sospechosa. Después, lo repito, daré mi opinión, pero yo aquí veo muy posible lo que se conoce como muerte por miedo. No es exactamente eso, pero bueno, luego lo comentamos. El caso es que durante los días previos a su muerte, ella había estado hablando con sus hermanas y con sus hermanos y les había dicho que, en caso de morir, si ella podía, desde el más allá, ¿no? Una vez muerta, si ella era libre, volvería a casa y golpearía 3 veces la puerta. Efectivamente, en la hora de la muerte, exactamente en la hora de la muerte, las hermanas que estaban en el piso, que no estaban en el hospital, oyeron cómo golpeaban 3 veces a la puerta. Eso de alguna forma les tranquilizó, ¿no? Les tranquilizó. Y aun habiendo muerto su hermana, ellas quedaron tranquilas con respecto a que no estaba poseída ni había nadie malo con ella, ¿no? De alguna forma era libre, estaba tranquila, estaba descansando. Al poco de morir, al mes y medio de morir ella, empiezan los fenómenos paranormales, los poltergeist. Empiezan a salir vasos, cuchillos. Una de las hermanas veía sombras, las mismas sombras que describía su hermana antes de morir. Otro de los hermanos veía a los monjes que decía ella que veía en la cama sentados. El hermano pequeño casi le explota un vaso en la cara. Un vaso salió volando desde la cocina hasta el comedor y explotó delante de él antes de alcanzarle. Si lo hubiera alcanzado, le hubiera dado un trincho importante. La hermana mayor veía formas en el pasillo, veía figuras, no sombras, veía figuras que se desvanecían, desaparecían. Digamos que cada uno de los hermanos, de alguna forma, se había quedado con una de esas cosas que Estefanía describía, ¿no? en sus movidas. Una de las hermanas veía una niña, y una niña que tarareaba una canción que ella no sabía, pero que intentaba imitar, ¿no? Y dice que esta situación la vivió varias veces a lo largo de los años. Aparecía esa niña, tarareaba una canción y ella tarareaba con ella, como para tranquilizarla, ¿no? Le daba la sensación de que esa presencia quería compañía. Entonces, con el tiempo, se va buscando, una vez esto está más o menos normalizado, porque esto sigue pasando, una vez la familia lo tiene más o menos normalizado, entendedme, normalizado no quiere decir que no te vaya minando la mente cada día, ¿no? Que no te esté agotando psicológicamente. Quiere decir que tú ya sabes lo que hay y sabes hasta qué punto, sabes que no te van a dar con un palo en la cabeza, no te van a secuestrar, pero sabes que en tu casa se caen cosas, hay ruidos, hay voces. Entonces se empieza a buscar quién es el responsable de esto, porque claro, muchos pensaron que en caso de ser algún tipo de llamamiento a lo extraño, la culpable podía ser Estefanía. Después de aquella ouija y aquel humo que se le introdujo, podría ser ella la que estaba generando todo aquello. Pero con su muerte, se dieron cuenta de que esos fenómenos paranormales no eran Estefanía. Estefanía vino, dio esos 3 golpes y de alguna forma se despidió. Era algo que todavía estaba allí. Entonces empezaron a pensar que tal vez el causante, el responsable, el generador de todo esto, de forma inconsciente, no era ella, era otra persona. Esto, quedaoslo ahí. Y ahora volvemos a eso. El Día de Todos los Santos se despiertan todos en la casa con la nariz
manchada de negro, de hollín, como de ceniza, la nariz. La parte de los agujeros de la nariz, no por arriba, no, por ahí, son los agujeros de la nariz. Y se van todos, la madre empieza a ir y todos van yendo hacia donde tenían las fotografías y donde tenían una fotografía de Estefanía. Y no la encuentran. La fotografía no estaba allí. Miran mejor y se dan cuenta de que estaba en el suelo, de que estaba boca abajo en el suelo. Del sitio donde estaban las fotografías al suelo hay una altura suficiente para que, si se cae una foto, el cristal que hay en el marco pues se rompa. Pero la fotografía estaba intacta. No solo eso, sino que el cristal estaba intacto, el marco de madera estaba intacto, pero la fotografía dentro del cristal estaba quemada. Esto es maravilloso. Eso fue pues el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. El 19 de noviembre de 1992 es cuando ellos llaman a la policía, lo que hemos contado al principio, cuando ya no aguantan más. En esas inspecciones, que antes hemos contado un poco, el inspector, por ejemplo, vio como un Cristo se separaba, o sea, un crucifijo, el Cristo se separaba de la cruz y caía, solo el Cristo y no la cruz se quedaba en la pared, se despegaba el Cristo y caía boca abajo. Vio como la puerta estaba llena de arañazos, pero arañazos como de un animal salvaje. Y esto podéis ir a YouTube. Está el propio inspector diciéndolo, no en el 92, sino hace 3 o 4 años. El señor que en ese momento era inspector. Entonces la familia les dice, oye, que todo esto donde más miedo nos da es el cuarto de baño, recordáis que os lo comentaba al principio. Y el inspector dice, pues vamos para allá. Conforme entra el inspector con otro policía, los dos se quedan helados, literalmente, fríos, y se acojonan tanto que salen de allí y les dicen a la familia, mira, nosotros, si no hay un agresor, si no hay sangre, si no hay un malo, no podemos hacer nada. Nos vamos a ir. Si nos vuelven a llamar, volveremos a venir. Pero contra esto nosotros no podemos hacer nada. Y se van acojonados. Dejando a la familia allí, claro, no podían hacer otra cosa. Conforme bajan, el inspector se sienta en el coche, en el Z, y por radio llama a la central y les cuenta lo que había pasado. El informe en ese caso no lo hizo él. Llamó por radio para que se emitiera al momento, porque era tan shock lo que había visto. Es el primer, como decía, ¿no? El primer informe oficial policial donde se habla de fenómenos inexplicables. Con el tiempo, claro, el hecho de que la policía constate de alguna forma esto, le da cierta veracidad al caso. Y ya sabéis que una vez, esto lo hacen mucho los partidos políticos, ¿no? Y los conspiranoicos cogen algo de verdad y le suman un montón de mierda, de mentiras, para que esa pizca de veracidad se impregne. La policía, el informe está por ahí, también lo podéis ver, está en Google. La policía dice que allí han sido ellos testigos de cosas inexplicables. De una puerta que se abría, de un frío en el cuarto de baño, de un ambiente extraño, no de violencia doméstica ni nada así. Eso se coge y se utiliza durante muchos años para platos de televisión, libros, programas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Un caos mediático. Muchísimos investigadores paranormales van al piso, hablan con la familia durante años, durante muchos años, lo cual, mientras estos hermanos y hermanas eran jóvenes, eran pequeños, porque los hermanos eran todavía más pequeños que las chicas, les van sumiendo en un remolino de esto que pasó fue terrorífico. Además, todo se va vistiendo cada vez más de leyenda, cada vez más cosas más exageradas, y viven acojonados. Incluso fueron víctimas de un par de investigadores, supuestos investigadores, que les cobraron una pasta para ir a investigar a su casa, y luego se lo llevaron calentito a las televisiones de media Europa, y esta familia no vio un duro. Ahora viene el giro. Años después, muchos años después, prácticamente hace 4 o 5 años, los hermanos, los chicos, no las chicas eran mayores, los chicos eran más jóvenes, salen públicamente y dicen que con el tiempo se han dado cuenta de que lo que allí pasó es que su madre
se aprovechó de todo aquello para hacer un circo. De que habían casos constatados en la familia de epilepsia por parte de su madre. Y de que lo que allí pasó era el miedo que la madre les tenía metidas a las niñas y no así a los niños. A las niñas las tenía como muy sometidas, no sometidas, pero como muy controladas, muy adoctrinadas sobre lo que estaba bien o lo que estaba mal. Eso sumado al caso de epilepsia que resultó, o podría haber sido que era real. Claro, los niños no veían pruebas médicas porque a lo mejor la madre ni las enseñaba. Las chicas, todos vieron algo, todos sintieron algo, pero todos vieron algo después de que Estefanía se lo contara, de que Estefanía se lo dijera. Y el punto clave es cuando uno investiga un poco y se da cuenta de que estas epilepsias pueden provocar daños cerebrales y que efectivamente Estefanía seguramente estaba viendo cosas, estaba oyendo cosas, estaba sintiendo todo lo que sentía, y por ahí es por lo que yo antes decía que podría haber muerto de miedo, que es una forma de muerte demostrada en la que el shock de todo lo que está viviendo solo le ofrece dos salidas: o morirse de miedo o suicidarse. O sea, digamos que realmente es una especie de suicidio psicológico, ¿no? Tu cerebro no puede más con todo lo que está viviendo, aunque es falso, pero para tu cerebro es real, y que murió de un shock. Claro, el shock de ver morir a tu hermana, que venía con todo este rollo de la posesión, después de haber hecho la ouija y de haberte contado todo lo que pasaba en la casa. Todos los hermanos lo estuvieron viendo durante mucho tiempo. El único que no estaba metido en todo esto, que era el padre, fue el que llamó a la policía. La primera vez que vio algo raro, llamó a la policía, que fue cuando empezaron esa noche a moverse cosas y a oír cosas. Es decir, sí que existe un componente sobrenatural, si lo queremos decir así. Pero donde todos pensaban que la causante había sido aquella ouija y que Estefanía estaba poseída, resultó ser que la madre era la que, de alguna forma, estaba generando esa sensación, ese ambiente en la casa de miedo y de desconocimiento. Los chicos se han dado cuenta de esto a lo largo del tiempo. Lo que sufrieron allí fue un condicionamiento. Fue de alguna forma un lavado de cerebro, que además fue acrecentado por el hecho de que muriera su hermana y les hicieran creer que fue por causas sobrenaturales, de que los periodistas les inundaron durante años, las revistas sacaban, los programas de televisión sacaban, los libros les sacaban, y esto les hacía creer una realidad cada vez más fuerte. Hasta que, con la madurez, cuando esto se ha terminado, cuando están ya tranquilos, se dan cuenta de lo que ha pasado. Una de las hermanas directamente no quiere saber nada del tema, nunca da entrevistas, no habla del tema. La otra todavía está un poco con el rollo de que ella vio ese humo blanco entrar en su hermana cuando hicieron la ouija, a no sé cuántos metros de distancia, en una biblioteca, con el caos de cuando se rompió el tablero, en fin. Que esta es un poco la conclusión final, ¿no? ¿Qué creo yo que pasó? Pues lo que os acabo de decir, más o menos. Seguramente Estefanía tenía un problema mental que se vio, a lo mejor, como es el interruptor, ¿no? Con esa sesión de ouija, es cuando le dio un poco el clic en el cerebro y empezó a hilar cosas, y a lo mejor un dolor de cabeza normal para ella era algo más. Y si su madre también estaba un poco así como ella, porque esa epilepsia era genética, hereditaria, pues enseguida le empezaron a dar vueltas al rollo de la posesión. Y los hermanos pequeños todos, pues claro, se vieron imbuidos de todo aquello. Pasaban cosas raras en la casa, los hermanos no entenderían lo que estaba pasando, oirían ruidos, oirían cosas, pero a lo mejor era la propia Estefanía que de noche, pues si no estaba muy bien o le había dado una volada en la cabeza, a lo mejor se iba a la cocina y rompía vasos, no lo sé, ¿vale? Entonces, que aquí hubo un policía, un inspector de policía que dijo, aquí ha pasado algo que no sabemos qué ha pasado, eso es cierto, eso está ahí. Y esto ha dado, de alguna forma, cancha a que otros casos se consideren por lo menos
que, oye, a lo mejor sí que es algo inexplicable, ¿no? Pero no desde el punto de vista paranormal, inexplicable desde el punto de vista no sabemos qué ha pasado. No es que la madre lo hizo a propósito, ¿eh? Es que la madre seguramente también está como la hija. Lo que pasa es que no llegó a saturarse tanto como para morir o para suicidarse o quién sabe. La madre, pues a lo mejor también vive una realidad. No creo que lo hiciera a propósito, no creo que les jodiera la vida a sus hijos a propósito, pero desde luego el padre habla poco, hace muchos años que no aparece, y una de las hermanas tampoco. Uno de los hermanos tampoco, pero los dos hermanos están a favor de... mi madre es la que estaba un poco para allá y con el tema de la epilepsia de mi hermana se montó todo este circo. Pero lo que sí que es verdad es que allí los policías vieron cosas. Sí, se cayó un crucifijo, pero qué casualidad que cuando él llegó había marcas de garras en la pared. Hombre, yo entiendo que a lo mejor si la hija estaba un poco ida, pues las pudo hacer con cuchillos o yo qué sé. Pero si os ponéis a ver una a una todos los casos concretos, o sea, cada uno de los actos, no todo el meollo, sino cada una de las cositas que pasó, es cierto que muy pocas son constatables. Muy pocas. Y las que son constatables, pues pueden ser desmontadas fácilmente, ¿no? Luego por ahí tenéis un montón de reportajes. Esto, por suerte, es un caso muy bien documentado y con el tiempo se han ido diciendo cosas. Se han ido diciendo, oye, aquello era verdad, aquello era mentira. Donde dije Diego. Entonces ya uno no sabe al final qué creerse, porque a lo mejor los hermanos han acabado diciendo, ya que fue mi madre, para que nos olvidemos del tema y no les den más por saco, porque por lo visto fue una familia era una familia muy normal, muy humilde, que se vio metida en esto y llevan toda la vida sufriendo esto. Además siempre han aceptado entrevistas y tal y cual. Se ve que un momento dijeron, ya está bien, ¿no? Luego, pues, como decís, claro, hay cosas que son lo que son. La policía estuvo allí, la policía estuvo mirando a ver cómo podía haber pasado eso. Bueno, quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor en el caos del momento se pasó algo por alto o la puerta se abrió, vete tú a saber por qué, pero el caso es que ahí está el informe. El informe pone que son son causas extrañas. Un estornudo salvaje apareció. Ahí de repente, un estornudo aparte de repente. Yo, personalmente, creo que alguna cosa pasó, algo raro pasaría, pero que se vio todo muy acrecentado por la situación familiar. Si la madre tenía algún problema, aunque no estuviera diagnosticada, la hija tenía problemas de epilepsia, y con los hermanos pequeños, el caos que tiene que ser para una familia de 5 hijos, tratar esa situación, yo creo que de todo eso que nos cuenta el relato, solo con que una cosa fuera real, se caían vasos, se abrían puertas, es suficiente como para activar todo lo demás, aunque todo lo demás fuera provocado por un solo hecho inicial, aunque la muerte de Estefanía sea causada por su propia cabeza, ¿no? Aunque sea una especie de, mira, me apago, no aguanto más, aunque estuviera todo dentro de su cabeza, con que una de esas cosas que contaron fuese real, el hecho de tener una familia entera durmiendo en un comedor, del miedo que tienen, dice algo, ¿no? Dice algo. Dudo que sea todo un montaje orquestado, porque no han sacado beneficios de esto. O sea, no viven de esto. Han sido engañados, de hecho. Pero yo tampoco creo que sea todo como lo podemos ver en la película Verónica, que me parece un peliculón. El mago del mute. Otra vez. Verónica me parece un peliculón, pero no cuenta los hechos tal cual. Obviamente es una película, tiene otro lenguaje. Me parece una de las mejores películas de terror de cine español de la historia. Es espectacular. Pero dudo que todo lo que se nos cuenta sea real. Por un hecho muy sencillo, porque hay cosas, la mayoría de cosas las contaba Estefanía o las vio uno de los hermanos. Es decir, muy pocas cosas fueron constatadas por varias personas, excepto el día en que llamaron a la policía, donde sí que estaba toda la familia allí y oían, veían, se abrían las puertas, oían vasos, etc. Ese día pasó algo de verdad. Ese día pasó algo. ¿Motivado por qué? Pues no lo sé, no lo sabemos. Si fue la madre, si fue una presencia externa, a saber. Así que bueno, hasta aquí el Casos y Cosas. El expediente yo creo
que es el más famoso y si no debería serlo, junto a el caso Manises en el fenómeno OVNI, o las caras de Belvez en el fenómeno de las apariciones. Yo creo que el expediente Vallecas, el caso Vallecas, es el más famoso de la historia española en cuanto a poltergeist. No tanto en posesiones, porque al final yo creo que aquí no había una posesión, aquí creo que algo pasó realmente y eso le volvió loca a la niña, ¿no? La volvió loca y acabó destruyendo a la familia. Yo creo que sí que hubo algo que pasó real, pero que no hubo una posesión, no hubieron sombras, no habían espíritus. Creo que todo eso ya estaba en la cabeza de la chica, sobre todo cuando ves síntomas parecidos a la epilepsia, ¿no? Y ya está. La verdad es que, a ver, la peli está muy bien. Tenemos la costumbre, la fea costumbre, yo también la tenía, de maltratar el cine español. El cine español, por norma general, es muy bueno. Lo que sí que es verdad es que recurre a tópicos, a muy tópicos. Estoy harto de las comedias, ¿no? De chorras del cine español. Pero el cine español tiene una factura muy buena, muy buena. Que no os engañéis, que no os engañen. Sobre todo el cine español que se hace fuera de España. El cine español que se hace fuera de España es casi mejor. Sí, Verónica es un peliculón. Es verdad que es un peliculón. Luego hicieron la de Malasaña no sé qué. No recuerdo. Que pretende ser un Verónica y es una mierda. Una mierda enorme. Una mierda tremenda. No vale nada, es una mierda. Es un wannabe. Lo único que vale de Malasaña 32 o 23 es Javier Botet, que hace de agente inmobiliaria, que ese hombre para mí tiene una vis cómica que no está aprovechado, ese hombre. Siempre hace de monstruo y nunca le dan papeles de cómico. Y tiene una vis cómica espectacular. Bueno, sí, en la serie del vecino tiene un papel cómico muy bueno. En fin, hasta aquí este caso, este expediente Vallecas. Espero que os haya gustado este Casos y Cosas.